El misterio del retrato antiguo, un retrato que guarda un secreto del pasado y lleva a una emocionante investigación. Hola. Bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. La herencia inesperada. Ciudad de México, 2025. El bullicio de la metrópoli se filtraba a través de las ventanas de la pequeña oficina de Sofía, una joven historiadora de arte cuya pasión por el pasado contrastaba con la modernidad que la rodeaba. Entre montañas de libros y documentos, Sofía se sentía en su elemento, descifrando los enigmas que las obras de arte guardaban celosamente. Su vida, aunque tranquila y dedicada, estaba a punto de dar un giro inesperado. Una mañana, el sonido insistente del timbre interrumpió su concentración. Era el cartero, con un sobre de aspecto oficial en sus manos. Sofía lo recibió con curiosidad, notando el membrete de un despacho de abogados en Coyoacán. Al abrirlo, una mezcla de sorpresa y desconcierto la invadió. La carta anunciaba el fallecimiento de una tía abuela que nunca había conocido, doña Elena de la Riva, y, lo más sorprendente, la designaba como su única heredera. Doña Elena, según la escueta información que Sofía poseía, era una figura distante en la historia familiar, una mujer que había vivido recluida en la antigua casona de la familia en Coyoacán, un barrio conocido por su aire bohemio y sus calles empedradas. Sofía recordaba vagamente haber escuchado historias sobre ella en su infancia, relatos que la describían como una mujer excéntrica y solitaria, pero nada más. La noticia de su muerte y la inesperada herencia la dejaron perpleja. La herencia consistía, principalmente, en la casona familiar, un inmueble de valor incalculable tanto por su ubicación como por su antigüedad. Sofía, aunque emocionada ante la perspectiva de poseer una propiedad en un barrio tan emblemático, se sentía abrumada por la responsabilidad. No tenía idea de qué hacer con una casa tan grande y antigua. Además, el hecho de no haber conocido a su tía abuela generaba en ella una sensación de vacío y extrañeza. Después de reflexionar durante varios días, Sofía tomó una decisión: viajaría a Coyoacán para inspeccionar la propiedad y evaluar sus opciones. Necesitaba ver la casona con sus propios ojos, sentir su atmósfera y decidir si estaba dispuesta a asumir el legado de doña Elena. El día del viaje, Sofía se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Tomó un taxi que la llevó desde el bullicio del centro de la ciudad hasta la tranquilidad de Coyoacán. Al llegar al barrio, se sintió transportada a otra época. Las calles empedradas, las casas coloniales con sus fachadas coloridas y los árboles frondosos creaban un ambiente mágico y nostálgico. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una imponente casona de muros altos y un portón de hierro forjado. Era la casa de doña Elena. Sofía respiró hondo y se acercó al portón, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Al abrir el portón, un jardín descuidado la recibió. La vegetación crecía exuberante, casi salvaje, como si la naturaleza hubiera reclamado su espacio. Un camino de piedra conducía a la entrada principal de la casona, una puerta de madera maciza con detalles tallados. Sofía sintió un escalofrío al tocar la puerta. La madera estaba fría y húmeda, como si guardara los secretos de generaciones pasadas. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a un anciano de rostro arrugado y mirada amable. ¿Es usted la señorita Sofía?, preguntó el anciano con voz suave. Sí, soy yo, respondió Sofía, sintiéndose un poco intimidada por la solemnidad del momento. Bienvenida a la casona de doña Elena. Soy don Manuel, el jardinero. He cuidado de esta casa durante décadas. Don Manuel invitó a Sofía a entrar. Al cruzar el umbral, Sofía se sintió transportada a otro mundo. La casona era un laberinto de antigüedades, muebles antiguos, tapices descoloridos y objetos curiosos. El polvo cubría cada superficie, creando una atmósfera de abandono y misterio. A medida que don Manuel la guiaba por las habitaciones, Sofía se maravillaba con la arquitectura de la casona. Los techos altos, los pisos de madera, los vitrales coloridos y los patios interiores evocaban una época de esplendor y elegancia. Sin embargo, también percibía una sensación de tristeza y soledad, como si la casa estuviera impregnada de la melancolía de doña Elena. En una de las salas, Sofía notó un objeto que llamó poderosamente su atención, un retrato al óleo colgado en la pared. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas elegantes de principios del siglo XX. Su rostro era atractivo, pero su mirada era intensa, casi penetrante. Había algo en ese retrato que la inquietaba y la atraía al mismo tiempo. ¿Quién es él?, preguntó Sofía a don Manuel, sin poder apartar la vista del retrato. Don Manuel se acercó a la pintura y la observó con detenimiento. Es don Ricardo, el bisabuelo de usted, respondió con voz grave. Un personaje enigmático del que poco se sabe. Sofía sintió un vuelco en el corazón. Don Ricardo era un nombre que había escuchado mencionar en algunas ocasiones,
pero nunca había profundizado en su historia. Sabía que había sido un hacendado rico y poderoso, pero también un hombre rodeado de misterio y controversia. ¿Qué sabe usted de él?, preguntó Sofía con curiosidad. Don Manuel suspiró y se encogió de hombros. Poco, señorita. Solo lo que contaban los antiguos empleados de la hacienda. Dicen que era un hombre de carácter fuerte y pasiones intensas, pero también un hombre atormentado por secretos. Sofía se quedó mirando el retrato, sintiendo una conexión inexplicable con aquel hombre del pasado. Su mirada parecía seguirla, como si quisiera revelarle un secreto. Este retrato es diferente, pensó Sofía. Siento que me observa. La joven historiadora sintió que había llegado a Coyoacán por una razón, que el destino la había llevado hasta esa casona para descubrir la verdad sobre su familia y desentrañar los misterios que se ocultaban entre sus muros. La herencia inesperada de doña Elena no era solo una propiedad, sino una invitación a un viaje fascinante al pasado. Capítulo 2. El descubrimiento del diario. Tras la revelación de don Manuel sobre la identidad del hombre en el retrato, Sofía sintió una imperiosa necesidad de saber más sobre don Ricardo, su bisabuelo. La mirada intensa en la pintura parecía invitarla a desentrañar los secretos que su vida había guardado celosamente. La casona, con su atmósfera cargada de historia, se convirtió en el escenario perfecto para una investigación que prometía ser apasionante. ¿Dónde podría encontrar más información sobre don Ricardo?, preguntó Sofía a don Manuel, quien parecía ser la única fuente de conocimiento sobre el pasado de la familia. Don Manuel reflexionó por un momento, con la mirada perdida en el tiempo. En la biblioteca, tal vez, respondió finalmente. Doña Elena guardaba muchos libros y documentos antiguos allí. Puede que encuentre algo que le interese. Sofía siguió a don Manuel hasta la biblioteca, una habitación amplia y oscura, llena de estanterías repletas de libros polvorientos. El aire era denso y olía a papel viejo y humedad. La luz tenue que se filtraba por las ventanas apenas iluminaba el espacio, creando una atmósfera misteriosa y evocadora. Sofía sintió una emoción contenida al entrar en la biblioteca. Como historiadora de arte, siempre había sentido una fascinación por los libros antiguos y los documentos históricos. Para ella, eran ventanas al pasado, capaces de revelar los secretos y las historias de quienes los habían escrito. Comenzó a explorar las estanterías, examinando los títulos de los libros con curiosidad. Encontró obras de literatura clásica, tratados de filosofía, libros de historia y colecciones de poesía. También descubrió documentos antiguos, cartas manuscritas, mapas antiguos y fotografías sepia. A medida que avanzaba en su búsqueda, Sofía se sentía cada vez más absorta en el pasado de su familia. Imaginaba a sus antepasados leyendo esos mismos libros, escribiendo esas mismas cartas, viviendo en esa misma casa. Sentía una conexión profunda con ellos, una sensación de pertenencia y continuidad. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, Sofía comenzó a sentirse frustrada. Parecía que la biblioteca guardaba celosamente sus secretos, negándose a revelar información sobre don Ricardo. Estaba a punto de rendirse cuando, de repente, notó algo extraño en una de las estanterías. En la parte superior de la estantería, detrás de una fila de libros encuadernados en cuero, había un pequeño espacio vacío. Sofía se estiró para alcanzar el espacio y palpó con los dedos. Sintió algo duro y rectangular. Con cuidado, sacó el objeto. Era un viejo diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Sofía sintió un vuelco en el corazón. El diario parecía ser la clave que estaba buscando, la puerta de entrada al pasado de don Ricardo. Con manos temblorosas, abrió el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante y detallada. Don Ricardo describía su vida como un joven hacendado, sus responsabilidades en la administración de la hacienda familiar, sus pasatiempos y sus relaciones sociales. Sus palabras revelaban a un hombre culto, inteligente y ambicioso, pero también a un hombre preocupado por el futuro de su familia y su país. A medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario comenzó a cambiar. Las entradas se volvieron más sombrías y reflexivas. Don Ricardo mencionaba sus dudas, sus miedos y sus conflictos internos. Hablaba de un amor prohibido, una mujer llamada Isabella, y de un secreto que podría destruir a su familia. Sofía se sintió intrigada y conmovida por las palabras de don Ricardo. Su historia de amor prohibido y su secreto familiar resonaban en su propio corazón, despertando en ella una profunda curiosidad. Decidió que haría todo lo posible por descubrir la verdad sobre don Ricardo y su relación con Isabella. Este diario es la clave, pensó Sofía. Aquí está la respuesta a todas mis preguntas. Sin embargo, a medida que leía el diario, Sofía también notó algo extraño en el comportamiento de don Manuel.
El anciano jardinero parecía nervioso e inquieto. Evitaba su mirada y respondía a sus preguntas con evasivas. Sofía sintió que don Manuel sabía más de lo que decía, que ocultaba información sobre el pasado de la familia. Subtrama, don Manuel, el jardinero, parecía saber más de lo que decía. Sofía notó que se ponía nervioso cuando mencionaba a don Ricardo. ¿Qué sabes tú sobre don Ricardo e Isabella?, preguntó Sofía a don Manuel, tratando de sonsacarle información. Don Manuel se encogió de hombros y respondió con voz temblorosa: «Nada, señorita. Solo lo que he escuchado de los antiguos empleados de la hacienda. Dicen que fue una historia triste y dolorosa». Sofía no le creyó. Estaba convencida de que don Manuel guardaba un secreto que podría ser crucial para desentrañar el misterio del retrato antiguo. Decidió que lo vigilaría de cerca, tratando de descubrir la verdad que ocultaba. Con el diario de don Ricardo en sus manos y la sospecha de que don Manuel ocultaba información, Sofía se sintió más decidida que nunca a investigar el pasado de su familia. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo para descubrir la verdad. La casona de Coyoacán, con sus secretos y misterios, se había convertido en el centro de su universo, el lugar donde encontraría las respuestas que tanto anhelaba. Capítulo 3. El amor prohibido de Isabella. Las páginas del diario de don Ricardo se convirtieron en el mapa de Sofía hacia un pasado lleno de secretos y pasiones prohibidas. Cada palabra escrita por su bisabuelo la transportaba a una época de haciendas imponentes, rígidas normas sociales y amores que desafiaban las convenciones. La figura de Isabella, la mujer mencionada en el diario, comenzó a tomar forma en su mente, despertando una profunda curiosidad y empatía. Según las entradas del diario, Isabella era una joven indígena perteneciente a una comunidad cercana a la hacienda de don Ricardo. Su belleza era descrita con una prosa apasionada, resaltando sus ojos oscuros como la noche y su cabello negro como el azabache. Pero más allá de su atractivo físico, don Ricardo se sentía cautivado por su espíritu libre, su inteligencia y su conexión profunda con la naturaleza. El amor entre Ricardo e Isabella floreció en secreto, lejos de las miradas inquisidoras de la sociedad de la época. Se encontraban en los campos de la hacienda, bajo la sombra de los árboles centenarios, compartiendo palabras de amor y sueños de un futuro juntos. Sin embargo, su relación era un escándalo en potencia, una transgresión a las normas sociales que separaban a los hacendados de los indígenas. Don Ricardo, consciente de las implicaciones de su amor, se debatía entre el deber familiar y su pasión por Isabella. Sabía que su familia nunca aceptaría su relación, que la considerarían una deshonra. Pero no podía renunciar a Isabella, a la mujer que había conquistado su corazón y le había mostrado un mundo nuevo de posibilidades. En una de las entradas más emotivas del diario, don Ricardo describe el momento en que le regaló a Isabella una joya valiosa, el sol de jade. La joya, según sus palabras, era un símbolo de su amor, un testimonio de su compromiso mutuo. El sol de jade, tallado con la forma de un sol radiante, representaba la luz que Isabella había traído a su vida, la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, la felicidad de Ricardo e Isabella no duraría para siempre. Las entradas del diario comenzaron a reflejar la creciente tensión y el miedo a ser descubiertos. Los rumores sobre su relación se extendían como la pólvora, llegando a oídos de la familia de don Ricardo. La presión social se hizo insoportable, obligando a Ricardo a tomar una decisión drástica. Una entrada particularmente inquietante menciona la repentina partida de Isabella. Según don Ricardo, Isabella se vio obligada a huir para protegerlo de las represalias de su familia. La joya, el sol de jade, desapareció misteriosamente junto con ella, alimentando las sospechas y los rumores. La versión oficial, difundida por la familia de don Ricardo, era que Isabella había robado la joya y había huido para evitar ser encarcelada. Sin embargo, don Ricardo se negaba a creer esa versión. Estaba convencido de que Isabella era inocente y que había sido víctima de una conspiración. Sofía, al leer el diario, compartía la convicción de don Ricardo. No podía creer que Isabella fuera una ladrona. Sentía que había algo más en la historia, un secreto oculto que debía ser revelado. Decidió que haría todo lo posible por limpiar el nombre de Isabella y descubrir la verdad sobre la desaparición de El Sol de Jade. Para comenzar su investigación, Sofía decidió visitar el archivo histórico de la Ciudad de México. Sabía que allí podría encontrar documentos oficiales que mencionaran a Isabella y a la familia de don Ricardo. Esperaba encontrar información que confirmara o desmintiera la versión oficial de los hechos. Antes de salir de la casona, Sofía se detuvo frente al retrato de don Ricardo. Lo observó con detenimiento, tratando de descifrar sus pensamientos. «Te prometo que descubriré la verdad», le dijo en voz baja. «Limpiaré el nombre de Isabella y haré justicia a tu amor». En el archivo histórico,
Sofía se sumergió en un mar de documentos antiguos, registros de la hacienda de don Ricardo, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, y periódicos de la época. Pasó horas revisando cada documento, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la historia de Isabella. La búsqueda fue ardua y tediosa, pero Sofía no se rindió. Sabía que la verdad estaba allí, oculta entre las líneas de los documentos históricos. Y estaba dispuesta a encontrarla, sin importar el tiempo que le llevara. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Todos los días a las 6 de la tarde hay un video nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 4. Pistas en el archivo. El archivo histórico de la Ciudad de México se convirtió en el nuevo hogar temporal de Sofía. Rodeada de legajos polvorientos y el eco silencioso del pasado, se dedicó incansablemente a buscar cualquier rastro documental que pudiera esclarecer la historia de don Ricardo e Isabella. La magnitud de la tarea era abrumadora, pero la determinación de Sofía se fortalecía con cada hora que pasaba entre los anaqueles. Entre los documentos de la hacienda, Sofía encontró información valiosa sobre la producción agrícola, los empleados y las transacciones comerciales de la familia de don Ricardo. Los registros detallados ofrecían una visión fascinante de la vida en la hacienda a principios del siglo XX, pero no revelaban nada sobre Isabella. Sin embargo, Sofía no se desanimó. Sabía que debía buscar en otros lugares, explorar diferentes fuentes de información. Comenzó a revisar los registros civiles, buscando actas de nacimiento, matrimonio o defunción que pudieran mencionar a Isabella o a su familia. Después de días de búsqueda exhaustiva, Sofía finalmente encontró algo. En un antiguo libro de registro, descubrió un acta de nacimiento que coincidía con la descripción de Isabella. El acta indicaba que Isabella había nacido en una comunidad indígena cercana a la hacienda de don Ricardo. El nombre de sus padres y la fecha de su nacimiento coincidían con la información que Sofía había encontrado en el diario de don Ricardo. El hallazgo del acta de nacimiento fue un gran avance en la investigación de Sofía. Confirmaba la existencia de Isabella y proporcionaba información valiosa sobre sus orígenes. Sin embargo, también planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué no había más información sobre Isabella en los registros oficiales? ¿Por qué su historia había sido borrada de la memoria colectiva? Sofía continuó buscando en los registros civiles, pero no encontró más información sobre Isabella. Decidió entonces explorar otras fuentes de información. Comenzó a revisar los periódicos de la época, buscando noticias o artículos que pudieran mencionar a Isabella o a la familia de don Ricardo. La búsqueda en los periódicos fue aún más ardua y tediosa que la búsqueda en los registros civiles. Los periódicos estaban llenos de noticias sobre política, economía y sociedad, pero apenas mencionaban a las personas comunes y corrientes. Sin embargo, Sofía se negó a rendirse. Sabía que debía perseverar, que la verdad estaba allí, oculta entre las líneas de los periódicos. Después de semanas de búsqueda infructuosa, Sofía finalmente encontró algo. En un periódico local, descubrió un pequeño artículo que mencionaba a Isabella. El artículo informaba sobre el robo de una joya valiosa, el Sol de Jade, de la hacienda de don Ricardo. El artículo acusaba a Isabella de ser la autora del robo y afirmaba que había huido para evitar ser encarcelada. Sofía sintió un escalofrío al leer el artículo. La versión oficial de los hechos, la versión que había sido difundida por la familia de don Ricardo, se confirmaba en el periódico. Sin embargo, Sofía se negaba a creer esa versión. Estaba convencida de que Isabella era inocente y que había sido víctima de una injusticia. El artículo del periódico también mencionaba que la policía estaba investigando el caso y que había emitido una orden de arresto contra Isabella. Sofía buscó en los archivos policiales, esperando encontrar más información sobre la investigación. Sin embargo, no encontró nada. Parecía que el caso había sido archivado y que la investigación había sido cerrada sin resolver. Sofía se sintió frustrada y desanimada. Parecía que todos los caminos conducían a la misma conclusión. Isabella era una ladrona que había robado una joya valiosa y había huido para evitar ser encarcelada. Sin embargo, Sofía se negaba a aceptar esa conclusión. Estaba convencida de que había algo más en la historia, un secreto oculto que debía ser revelado. Mientras Sofía revisaba los periódicos, un joven investigador del archivo se acercó a ella. Se llamaba Raúl y había notado el interés de Sofía por la historia de don Ricardo e Isabella. Personaje secundario. Raúl, un joven investigador del archivo, se interesa en la historia de Sofía y decide ayudarla en su búsqueda. Veo que está interesada en la historia de don Ricardo e Isabella, dijo Raúl con una sonrisa amable. Es una historia fascinante. Sofía asintió con la cabeza. Sí, lo es, respondió. Pero también es una historia triste y llena de misterio.
Raúl se sentó junto a Sofía y comenzaron a conversar sobre la historia de don Ricardo e Isabella. Sofía le contó a Raúl sobre el diario de don Ricardo, sobre su amor prohibido por Isabella y sobre la desaparición de El Sol de Jade. Raúl escuchó atentamente la historia de Sofía. Al final, le dijo: «Creo que Isabella era inocente. No creo que haya robado la joya». Sofía se sintió aliviada al escuchar las palabras de Raúl. Era la primera persona que compartía su convicción. «Yo también lo creo», dijo Sofía. «Pero necesito encontrar pruebas que lo demuestren». Raúl se ofreció a ayudar a Sofía en su búsqueda. Conocía bien los archivos y sabía dónde buscar información. Juntos, decidieron continuar la investigación, explorando nuevas fuentes de información y buscando pistas que pudieran esclarecer la historia de don Ricardo e Isabella. Capítulo 5. El legado de la comunidad indígena. Con la ayuda de Raúl, Sofía sintió renovadas energías para continuar su investigación. Ambos coincidían en que la clave para resolver el misterio de Isabella y el Sol de Jade podría encontrarse en la comunidad indígena de donde ella provenía. Decidieron que su próximo paso sería viajar a esa comunidad y buscar a descendientes de Isabella o personas que pudieran recordar la historia. El viaje a la comunidad indígena fue un contraste marcado con la bulliciosa Ciudad de México. Dejaron atrás el asfalto y el concreto para adentrarse en un paisaje de montañas verdes, campos de cultivo y pequeñas casas de adobe. El aire era fresco y limpio, y el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento. Al llegar a la comunidad, Sofía y Raúl fueron recibidos con curiosidad y cierta desconfianza. Los habitantes, en su mayoría ancianos, observaban a los forasteros con recelo. Sin embargo, la amabilidad y el respeto de Sofía y Raúl pronto lograron romper el hielo. Sofía explicó el motivo de su visita, mostrando una fotografía de Isabella que había encontrado en el diario de don Ricardo. Preguntó si alguien reconocía a la joven de la fotografía o si conocía la historia de El Sol de Jade. Al principio, nadie parecía recordar a Isabella o la joya. Los ancianos negaban con la cabeza, afirmando que no sabían nada sobre el pasado. Sofía comenzó a sentirse desanimada, temiendo que su viaje hubiera sido en vano. Sin embargo, cuando estaban a punto de rendirse, una anciana se acercó a ellos. Su rostro estaba cubierto de arrugas, pero sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral. Se llamaba Doña Guadalupe y era una de las personas más respetadas de la comunidad. Doña Guadalupe observó la fotografía de Isabella con detenimiento. Después de un largo silencio, asintió con la cabeza. «Sí, la recuerdo», dijo con voz suave. Isabella era una joven hermosa y bondadosa. Era muy querida en la comunidad. Sofía sintió un vuelco en el corazón. Por fin, alguien reconocía a Isabella y podía ofrecerle información sobre su pasado. «Doña Guadalupe, ¿puede contarnos más sobre Isabella?», preguntó Sofía con entusiasmo. «¿Sabe algo sobre El Sol de Jade?». Doña Guadalupe invitó a Sofía y a Raúl a su casa, una pequeña cabaña de adobe con un techo de paja. Les ofreció un vaso de agua fresca y comenzó a relatar la historia de Isabella. Según Doña Guadalupe, Isabella era una joven muy especial, dotada de una inteligencia y una sensibilidad excepcionales. Desde pequeña, había mostrado un gran interés por la cultura y las tradiciones de su comunidad. Era una experta tejedora, una hábil curandera y una gran conocedora de las plantas medicinales. Doña Guadalupe confirmó que Isabella había tenido una relación amorosa con don Ricardo. Según su relato, el amor entre ambos era verdadero y profundo, pero estaba condenado al fracaso debido a las diferencias sociales y culturales. En cuanto a El Sol de Jade, Doña Guadalupe afirmó que la joya era un tesoro ancestral de la comunidad, un símbolo de su identidad y su conexión con la naturaleza. Según su relato, don Ricardo le había regalado la joya a Isabella como muestra de su amor y respeto. Sin embargo, Doña Guadalupe negó rotundamente que Isabella hubiera robado la joya. Afirmó que Isabella era inocente y que había sido víctima de una conspiración. Isabella nunca habría robado El Sol de Jade, dijo Doña Guadalupe con firmeza. Ella amaba a su comunidad y nunca haría nada que pudiera perjudicarla. Según Doña Guadalupe, Isabella se había visto obligada a huir para proteger la joya de personas codiciosas que querían apoderarse de ella. Isabella escondió El Sol de Jade en un lugar seguro, para que nadie pudiera encontrarlo, dijo Doña Guadalupe. Luego, huyó para protegerse a sí misma y a su comunidad. Doña Guadalupe también reveló un secreto sorprendente: Isabella había tenido un hijo con don Ricardo. El niño, llamado Mateo, había sido criado en secreto en la comunidad, para protegerlo de la familia de don Ricardo. Sofía se quedó sin palabras al escuchar la revelación de Doña Guadalupe.
No podía creer que Isabella hubiera tenido un hijo con don Ricardo y que ese hijo hubiera vivido oculto durante tantos años. Se dio cuenta de que podría tener un pariente vivo, un descendiente directo de don Ricardo e Isabella. Doña Guadalupe, ¿sabe dónde puedo encontrar a Mateo?, preguntó Sofía con entusiasmo. Me gustaría conocerlo y saber más sobre su historia. Doña Guadalupe asintió con la cabeza. Mateo vive en esta comunidad, dijo. Es un hombre sabio y respetado. Estaré encantada de presentárselo. Capítulo 6. El encuentro con Mateo. La revelación de Doña Guadalupe sobre la existencia de Mateo, el hijo de Isabella y don Ricardo, resonó en lo más profundo de Sofía. La idea de tener un pariente vivo, un vínculo directo con el pasado de su familia, la llenó de una mezcla de emoción y esperanza. No podía esperar para conocer a Mateo y escuchar su historia. Doña Guadalupe condujo a Sofía y a Raúl a una pequeña casa ubicada en las afueras de la comunidad. La casa era sencilla pero acogedora, rodeada de un jardín floreciente y un huerto bien cuidado. Un anciano de rostro sereno y mirada penetrante los esperaba en la puerta. Mateo, te presento a Sofía y a Raúl, dijo doña Guadalupe con voz suave. Son investigadores que están interesados en la historia de Isabella y don Ricardo. Mateo sonrió amablemente y les invitó a entrar. Su voz era cálida y pausada, transmitiendo una sensación de paz y sabiduría. Sofía sintió de inmediato una conexión especial con él, como si lo conociera de toda la vida. Una vez dentro de la casa, Mateo les ofreció un té de hierbas aromáticas y comenzó a relatar su historia. Confirmó todo lo que doña Guadalupe les había contado sobre Isabella y don Ricardo. Habló de su amor prohibido, de la injusticia que había sufrido su madre y del secreto que había guardado durante toda su vida. Mateo contó que había crecido sabiendo quién era su padre, pero que nunca había tenido la oportunidad de conocerlo. Su madre le había hablado de don Ricardo con amor y respeto, pero también con tristeza y resignación. Isabella siempre le había inculcado el valor de la honestidad, la justicia y el respeto por sus raíces indígenas. En cuanto a el sol de jade, Mateo confirmó que la joya había sido escondida por su madre para protegerla de personas codiciosas. Según su relato, Isabella había confiado la ubicación del escondite a su hijo antes de morir. Mi madre me dijo que el sol de jade debía permanecer oculto hasta que llegara el momento adecuado para revelarlo, dijo Mateo con voz solemne. Me dijo que la joya solo debía ser entregada a una persona que tuviera un corazón puro y un verdadero interés por la historia de nuestra familia. Sofía sintió que las palabras de Mateo estaban dirigidas a ella. Se dio cuenta de que había llegado el momento de revelar el secreto de El Sol de Jade. Mateo, ¿sabe dónde está escondida la joya?, preguntó Sofía con esperanza. Mateo asintió con la cabeza. Sí, lo sé, respondió. Mi madre me dio una pista para encontrar el escondite. Busca donde el sol besa la tierra. Sofía reflexionó sobre las palabras de Mateo. ¿Dónde el sol besa la tierra?, se preguntó. De repente, recordó algo que había visto en la casona de Coyoacán, un antiguo árbol de jacaranda en el jardín, cuyas ramas se extendían hacia el cielo, permitiendo que los rayos del sol tocaran el suelo. Creo que sé dónde está escondida la joya, dijo Sofía con entusiasmo. Creo que está enterrada al pie del árbol de jacaranda en el jardín de la casona. Mateo sonrió. Es posible, respondió. Mi madre amaba a ese árbol. Decía que era un símbolo de esperanza y renovación. Sofía se despidió de Mateo y doña Guadalupe, agradeciéndoles por su amabilidad y su ayuda. Prometió regresar pronto para compartir con ellos el descubrimiento de El Sol de Jade. De regreso en la casona de Coyoacán, Sofía se dirigió directamente al jardín. Buscó el árbol de jacaranda y lo observó con detenimiento. Sus ramas estaban cubiertas de flores moradas, y sus raíces se extendían profundamente en la tierra. Sofía sintió una fuerte intuición que la guiaba hacia un punto específico al pie del árbol. Se arrodilló y comenzó a excavar con sus manos. La tierra estaba húmeda y fría, pero Sofía no se detuvo. Continuó excavando hasta que sus dedos tocaron algo duro y rectangular. Con cuidado, sacó el objeto de la tierra. Era una caja de madera vieja y desgastada. Sofía abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, envuelta en un paño de seda, encontró el sol de jade. La joya era aún más hermosa de lo que había imaginado. Estaba tallada con la forma de un sol radiante, con detalles intrincados y un brillo deslumbrante. Sofía sintió una conexión profunda con la joya, como si pudiera sentir la energía y la historia que contenía. De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a don Manuel, el jardinero, de pie en la puerta del jardín. Su rostro estaba pálido y su mirada era extraña. Conflicto. Don Manuel, el jardinero,
intenta disuadir a Sofía de seguir buscando el sol de jade. Su comportamiento se vuelve cada vez más sospechoso. ¿Qué está haciendo, señorita?, preguntó don Manuel con voz temblorosa. ¿Por qué está excavando en el jardín? Sofía se levantó y le mostró el sol de jade. He encontrado la joya, dijo con firmeza. He descubierto el secreto de Isabella y don Ricardo. Don Manuel se acercó a Sofía y le arrebató la joya de las manos. Esta joya pertenece a mi familia, dijo con voz amenazante. Mi familia ha estado buscando el sol de jade durante. Capítulo 7. El escondite secreto. Con el sol de jade en sus manos, don Manuel reveló un lado oscuro que Sofía nunca había imaginado. Su rostro, antes amable y sereno, se transformó en una máscara de codicia y resentimiento. Su voz, que siempre había sido suave y respetuosa, ahora resonaba con una amenaza palpable. Esta joya pertenece a mi familia, repitió don Manuel con una determinación feroz. Mi familia ha estado buscando el sol de jade durante generaciones. Siempre hemos creído que Isabella la robó y que nos pertenecía por derecho. Sofía se quedó atónita ante la revelación de don Manuel. No podía creer que el anciano jardinero, a quien había llegado a apreciar y confiar, estuviera dispuesto a recurrir a la violencia para apoderarse de la joya. ¿Qué está diciendo, don Manuel?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Isabella no robó la joya. Ella la escondió para protegerla de personas codiciosas como usted. Don Manuel soltó una carcajada amarga. Usted no sabe nada, señorita, dijo con desprecio. Usted solo conoce la versión romantizada de la historia. La verdad es que Isabella era una ladrona y una aprovechada. Se aprovechó del amor de don Ricardo para robarle su joya más valiosa. Sofía negó con la cabeza, negándose a creer las palabras de don Manuel. Eso no es cierto, dijo con firmeza. Tengo pruebas de que Isabella era inocente. Tengo el diario de don Ricardo, donde él mismo afirma que Isabella fue víctima de una conspiración. Don Manuel hizo caso omiso a las palabras de Sofía. El diario de don Ricardo no es más que un montón de mentiras, dijo con desdén. Él estaba enamorado de Isabella y no podía ver la verdad. Pero yo sí la veo. Yo sé que mi familia ha sido víctima de una injusticia durante décadas. Y ahora, finalmente, voy a hacer justicia. Don Manuel reveló que era descendiente de un antiguo capataz de la hacienda de don Ricardo. Su familia siempre había creído que Isabella había robado el sol de jade y que la joya les pertenecía por derecho. Durante generaciones, habían buscado la joya en vano, transmitiendo la leyenda de padres a hijos. Cuando Sofía llegó a la casona, don Manuel vio la oportunidad de recuperar la joya. Sabía que Sofía estaba investigando la historia de Isabella y don Ricardo. Esperaba que la joven historiadora encontrara el sol de jade y se lo entregara voluntariamente. Sin embargo, al ver que Sofía se negaba a creer su versión de la historia, don Manuel decidió recurrir a la fuerza. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar la joya que, según él, pertenecía a su familia. Don Manuel sacó un cuchillo de su bolsillo y lo apuntó hacia Sofía. «Entrégueme la joya, señorita», dijo con voz amenazante. «No quiero hacerle daño, pero no me dejará otra opción». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca se había enfrentado a una situación tan peligrosa. Sabía que su vida estaba en juego. Sin embargo, se negó a ceder ante las amenazas de don Manuel. «No le daré la joya», dijo Sofía con valentía. «Esta joya no le pertenece. Pertenece a la comunidad indígena de donde provenía Isabella. Es un símbolo de su cultura y su historia». Don Manuel se enfureció ante la respuesta de Sofía. Se abalanzó sobre ella con el cuchillo en la mano. Sofía gritó y trató de esquivar el ataque, pero don Manuel era más rápido y fuerte. En medio del forcejeo, Sofía logró arrebatarle el cuchillo a don Manuel. Sin pensarlo dos veces, lo apuntó hacia él. «Aléjese», dijo con voz temblorosa. «No quiero lastimarlo, pero me defenderé si es necesario». Don Manuel se detuvo en seco, sorprendido por la reacción de Sofía. Por un momento, pareció dudar. Luego, soltó una carcajada amarga y retrocedió. «Usted es más valiente de lo que pensaba, señorita», dijo con sarcasmo. «Pero no crea que esto ha terminado. Recuperaré la joya, cueste lo que cueste». Don Manuel salió corriendo del jardín, dejando a Sofía temblando de miedo, pero decidida a proteger el sol de jade. Sabía que don Manuel no se rendiría fácilmente y que intentaría recuperar la joya por todos los medios. Sofía regresó a la casona y cerró todas las puertas y ventanas. Se sentía atrapada y vulnerable. No sabía a quién acudir en busca de ayuda. No confiaba en la policía.
Temía que don Manuel tuviera contactos y pudiera manipular la situación a su favor. De repente, recordó a Raúl, el joven investigador del archivo. Sabía que podía confiar en él. Raúl era un hombre honesto y valiente, dispuesto a ayudarla en lo que fuera necesario. Sofía llamó a Raúl por teléfono y le contó lo que había sucedido. Raúl se mostró consternado por la historia de Sofía y prometió ayudarla. «Voy para allá de inmediato», dijo Raúl con voz preocupada. «No se preocupe, Sofía. No está sola». Mientras esperaba la llegada de Raúl, Sofía reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que su investigación sobre la historia de Isabella y don Ricardo se había convertido en una aventura peligrosa y emocionante. Había descubierto secretos ocultos, había conocido personas fascinantes y se había enfrentado a situaciones extremas. Sin embargo, también se dio cuenta de que su investigación era importante. No solo para ella, sino también para la comunidad indígena de donde provenía Isabella. Sabía que debía proteger el sol de jade y asegurarse de que la joya regresara a su lugar de origen. Capítulo 8. La revelación final. La espera hasta la llegada de Raúl se hizo eterna para Sofía. Cada ruido, cada sombra, la hacía saltar de miedo. Don Manuel se había convertido en una amenaza real, y Sofía temía que pudiera regresar en cualquier momento. Finalmente, escuchó el timbre de la puerta. Con cautela, se acercó y miró por la mirilla. Era Raúl. Aliviada, abrió la puerta y lo abrazó con fuerza. «Gracias por venir, Raúl», dijo con voz temblorosa. No sabía a quién acudir. Raúl le devolvió el abrazo y le aseguró que todo estaría bien. «Estoy aquí para ayudarte, Sofía», dijo con firmeza. «¿Dónde está don Manuel? ¿Ya llamó a la policía?» Sofía negó con la cabeza. «No he llamado a la policía», respondió. «No confío en ellos. Creo que don Manuel tiene contactos y podría manipular la situación a su favor. Además, no quiero que el sol de jade caiga en manos equivocadas». Raúl asintió con la cabeza, comprendiendo las preocupaciones de Sofía. «Tienes razón», dijo. «Lo mejor es que resolvamos esto nosotros mismos. ¿Dónde está la joya?» Sofía sacó el sol de jade de su escondite y se lo mostró a Raúl. La joya brillaba intensamente bajo la luz de la lámpara, irradiando una energía misteriosa. Raúl la observó con admiración. «Es hermosa», dijo con voz suave. «Entiendo por qué don Manuel está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla». Juntos, Sofía y Raúl elaboraron un plan para enfrentarse a don Manuel y proteger el sol de jade. Decidieron que lo mejor era confrontarlo y tratar de razonar con él. Si eso no funcionaba, estarían preparados para defenderse. Mientras esperaban el regreso de don Manuel, Sofía le mostró a Raúl el diario de don Ricardo y le contó todo lo que había descubierto sobre la historia de Isabella. Raúl escuchó atentamente, mostrando empatía y comprensión. «Creo que tienes razón, Sofía», dijo Raúl al final. «Isabella era inocente. Fue víctima de una injusticia. Y don Manuel está equivocado al creer que el sol de jade pertenece a su familia». De repente, escucharon un ruido proveniente del jardín. Alguien estaba intentando entrar a la casona. Sofía y Raúl se miraron con preocupación. Sabían que era don Manuel. Con cautela, se acercaron a la puerta principal y la abrieron. Don Manuel estaba de pie en el umbral, con el rostro desencajado y la mirada furiosa. «Entréguenme la joya», dijo con voz amenazante. «No quiero lastimarlos, pero no me dejarán otra opción». Sofía se adelantó y se enfrentó a don Manuel. «No le daremos la joya, don Manuel», dijo con firmeza. «Esta joya no le pertenece. Pertenece a la comunidad indígena de donde provenía Isabella». Don Manuel soltó una carcajada amarga. «Ustedes no entienden nada», dijo con desprecio. «Esta joya es mi legado. Es lo único que me queda de mi familia. No permitiré que me la arrebaten». Sofía se acercó a don Manuel y le mostró los documentos que probaban la inocencia de Isabella. Le explicó la historia de amor entre don Ricardo e Isabella, y cómo su amor había sido truncado por la injusticia y la intolerancia. Don Manuel escuchó atentamente las palabras de Sofía. A medida que avanzaba el relato, su rostro se suavizaba y su mirada se volvía más reflexiva. Al final, don Manuel rompió a llorar. «Tenía razón», dijo con voz entrecortada. «Isabella era inocente. Mi familia ha estado equivocada durante generaciones. He estado viviendo una mentira». Don Manuel se arrepintió de sus acciones y pidió perdón a Sofía y a Raúl. Prometió ayudarles a proteger el sol de jade y a honrar la memoria de Isabella. Juntos, Sofía,
Raúl y don Manuel decidieron que lo mejor era donar el Sol de Jade al Museo de la Comunidad Indígena de donde provenía Isabella. De esta manera, todos podrían conocer la historia de amor y sacrificio de don Ricardo e Isabella, y la joya regresaría a su lugar de origen. Al día siguiente, Sofía, Raúl y don Manuel viajaron a la comunidad indígena y entregaron el Sol de Jade a los líderes de la comunidad. Los habitantes recibieron la joya con alegría y gratitud. Prometieron exhibirla en el museo y contar la historia de Isabella a las futuras generaciones. Con el misterio del Sol de Jade resuelto, Sofía sintió que había cumplido su misión. Había limpiado el nombre de Isabella, había honrado la memoria de don Ricardo y había regresado la joya a su lugar de origen. Sofía decidió quedarse en la casona de Coyoacán y preservar su historia. Contrató a don Manuel como jardinero y le perdonó sus acciones. Juntos, transformaron la casona en un centro cultural, donde se organizaban exposiciones, conferencias y talleres sobre la historia y la cultura de México. Sofía también se reconcilió con su pasado familiar. Aprendió a amar y a respetar a sus antepasados, aceptando sus errores y celebrando sus virtudes. Comprendió que la historia de su familia era un reflejo de la historia de México. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una figura respetada y admirada en la comunidad de Coyoacán. Su pasión por la historia y su compromiso con la cultura la convirtieron en una embajadora de la tradición y un símbolo de esperanza para el futuro. Y así, la casona de Coyoacán, que una vez había sido un lugar de misterio y soledad, se transformó en un espacio de encuentro y celebración, donde la historia cobraba vida y el pasado se reconciliaba con el presente. Sofía, la joven historiadora de arte que había heredado una casona y un retrato antiguo, encontró su verdadero propósito en la vida: preservar la memoria de su familia y compartirla con el mundo. El retrato de don Ricardo, que colgaba en la sala principal de la casona, parecía sonreír con satisfacción. Su mirada intensa ya no transmitía misterio, sino gratitud y esperanza. Sabía que su historia, la historia de su amor por Isabella, había sido contada y que su legado viviría para siempre. Y en cuanto a el Sol de Jade, la joya que había desencadenado toda la aventura, brillaba intensamente en el Museo de la Comunidad Indígena, recordándoles a todos que el amor, la justicia y la verdad siempre prevalecen sobre la injusticia y la intolerancia. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.